Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido a una nueva clase de manera virtual. Así que bueno, seguimos trabajando desde esta modalidad. Nos seguimos encontrando de esta forma y bueno, un poco en continuación con lo que ayer veníamos trabajando, hoy queremos ampliar algunas de las situaciones que vimos ayer, algunos de los conceptos que vimos ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer habíamos estado hablando de lo que es de esto en marco de la ESI, de la educación sexual integral, y a su vez, en este marco de la educación sexual integral, veíamos particularmente, por ejemplo, qué es diversidad sexual, cómo son las construcciones sociales en torno a la diversidad sexual. Bueno, en esta oportunidad, sí, y siguiendo la misma línea de ayer, pero bueno, vamos a afinar algunos pequeños conceptos que después, bueno, les vamos a alcanzar el PDF, así ustedes pueden trabajar en su casa, ¿sí? Bien, vuelvo a aclarar, esto se da en el marco de la educación sexual integral, se da en el marco de tener en cuenta que son construcciones sociales, eh, dimensiones propias de una construcción social, ¿sí? De la sexualidad y del género, y también en un marco de respeto absoluto hacia las diversidades, hacia las diferentes concepciones que subyacen, ¿sí? Dentro de la sexualidad y de las formas de querer y de amar a otras personas, ¿sí? Y también, por supuesto, teniendo en cuenta que es un marco referencial legal y político de los derechos humanos. Estos son los aspectos que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Se da bajo esta situación, planteamos desde este lugar, ¿sí? Bueno, pero bueno, es importante preguntarse, ¿qué es el género? ¿Qué es el género? ¿Cómo nos construimos y cómo vamos asumiendo géneros, nuestro propio género? ¿Cómo una mujer asume su género de mujer, pero también hay otras construcciones en torno al género, ¿sí? El género tiene que ver con una construcción social. Hay una autora que es justamente Judith Butler, hay un libro importante que se llama La disputa del género. Ahí ella plantea que el género es una construcción sumamente social y cultural. Y por eso lo saca del ámbito de la mirada absolutamente biológica de la construcción del género. ¿Se entiende? Digo, el género es un constructo social que cada uno de nosotros vamos asumiendo de manera individual, pero también a su vez de manera colectiva. Por eso hoy también, digo, ya no solamente podemos hablar en términos de género, de varón o mujer, sino también podemos hablar de diversidades que hacen al género, ¿sí? Por eso es importante esto. Por eso también hay que diferenciarlo con la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, a ver, es ¿qué es lo que a mí me identifica como persona? ¿Qué es lo que a mí me identifica como persona? ¿Sí? ¿Cómo yo me siento? Si me siento varón, me siento mujer, me siento de una diversidad trans, ¿se entiende? ¿Cómo yo me voy sintiendo, cómo se va construyendo en mí sensaciones, emociones, sentimientos, formas de vincularme, formas de querer, ¿sí? Y eso va generando mi identidad, ¿sí? Aquellas personas que asumimos nuestra condición sexual y nuestra condición de género desde lo heterosexual, por ejemplo, nuestra forma de querer ¿sí? De encontrar vínculos amorosos y de cuidado y entablar vínculos afectivos, serán desde la heterosexualidad en muchos casos, pero también hay formas distintas, como la homosexualidad u otras formas que también empiezan a mostrarse como expresiones sociales. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. La expresión también del género va arraigada con la identidad, ¿sí? ¿Cómo nos mostramos al mundo con nuestra sexualidad, con nuestra forma de encontrar vínculos, de querer,
de cuidados, ¿sí? Etcétera. Tiene que ver con eso. Por eso también hay que diferenciarlo del sexo biológico. El sexo biológico es lo que yo digo, nazco varón, ¿sí? Porque por mi condición biológica es de varón. Pero eso no quiere decir que tenga que coincidir o no con mi expresión de género y con mi identidad de género, ¿se entiende? A ver, puedo ser varón, ¿sí? Desde lo biológico es nacer con un pene, pero identificarme y mi identidad, que no es biológica, sino que es cultural y que tiene que ver con la identificación con relación al género, puede ser en relación por ejemplo, a sentirme identificado con transgéneros, como por ejemplo una persona trans, una mujer, ¿sí? Por eso mi expresión biológica va a ser de una manera y mi identificación de género va a ser de otra. Y mi construcción de género va a ser de otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces coincide, ¿sí? Que el sexo biológico tiene que ver con la expresión y la identidad biológica, por ejemplo, una mujer que nace mujer, porque sus cuestiones, su identidad biológica tiene que ver con genitales femeninos, etcétera, etcétera, pero a su vez también coincide con su identidad de género y su forma de construir su propio género. Pero a veces eso coincide y a veces no. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso cuando hablamos de diversidad y hablamos del respeto, hay personas que nacen varón o mujer, pero se sienten identificados con otras construcciones de género que no es su propia identidad biológica. ¿Sí? Por eso es importante, digo, algunas leyes que han ido surgiendo en torno a esto. ¿Sí? Tenemos al menos dos leyes importantes en Argentina en los últimos 10 años, que han ido justamente traccionando para respetar las diversas expresiones de la diversidad sexual. La primera, en realidad, la primera es la de matrimonio igualitario. Es por primera vez en la Argentina y fue uno de los primeros países en América Latina donde acceden a la forma de casamiento, ¿sí? Bajo las normativas de la ley civil, dos personas del mismo sexo biológico o identificadas con el mismo género, ¿sí? Cosa que hasta ahí no había sido así. Por ejemplo, la ley hasta ese momento solamente permitía casamiento un varón y una mujer, y su expresión biológica debería ser eso. A partir de esta ley pueden ampliarse, casarse dos varones, casarse dos mujeres, casarse un varón con una mujer trans o un hombre trans con una mujer. ¿Se entiende? Todas las formas posibles, la ley lo empieza a permitir. Eso fue importante. Y la otra que algo mencioné también ayer, que tiene que ver con la ley de identidad de género. Esta ley de identidad de género permitió, ¿sí? Que una persona que nace con su sexo biológico, pero no se siente identificado en ese sexo biológico, puede, ¿sí? Puede, después de un trámite legal, ¿sí? Eh, llamarse como se autodefine, como se autodenomina o como se autopercibe. Vuelvo a poner el ejemplo, a lo mejor yo nací varón, ¿sí? Pero me autodefino y me autopercibo como mujer y yo puedo pedir a la ley cambiar mi nombre. Porque ¿qué sucedía? Digo, y ahí pongámosle ejemplos de la televisión, donde el morbo de la televisión ha pasado, que hay mujeres trans que se hicieron muy conocidas, muy famosas, pero que su identidad, su DNI, tenía el nombre de varón. Y bueno, eso hoy por hoy se puede modificar. Una mujer puede abandonar, una mujer trans, digamos, puede abandonar su identidad al nacimiento, su identidad biológica, y autodenominarse y llamarse desde el DNI como se autoperciben.
Por eso es importante estas leyes, porque justamente son aperturas de derechos a nuevas construcciones sociales, políticas, económicas también. Garantizan algunos derechos que hasta ahí estaban vedados, que tienen que ver con los derechos de ciertas minorías, que no son tan minorías, ¿no? Pero se lo denomina así. Bueno, eso es importante. Bueno, así que bueno, como le decía, hay que distinguir el sexo biológico del género, de la identidad de género y de la expresión de género, pero también de la orientación sexual. Recordemos que lo único que venimos asignado es nuestro sexo biológico, que sería eh, como yo nazco, pero después el resto todo es una construcción social, ¿sí? Si en nuestras crianzas, en nuestras construcciones de vínculos en la adolescencia, ¿sí? Podemos ir tomando elecciones que a veces no va a coincidir con nuestro sexo biológico y con nuestro género. Vamos a tener expresiones de géneros diferentes. Por eso es importante esto, por favor. Y el respeto absoluto, lo que decía recién al principio, digo, esto se da en el marco de una ESI, en el marco de la ley, en el marco de la posibilidad de poder pensar sobre la diversidad, y sobre todo pensar los respetos absolutos sobre las personas y sobre las minorías. Sigue existiendo alta discriminación, sigue existiendo alto maltrato hacia estos grupos sociales. La idea con esto es poder aportar un poquito al debate, a la discusión, al, a poder reflexionar sobre esto. Y vamos a trabajar a lo largo de todo este año. ¿Sí? Bueno, desde ya, muchas gracias. Espero que tengan un buen fin de semana. Bueno, a descansar y a trabajar. Nos vemos la semana próxima.